Vos sabés que otro de los temas, a raíz de una pregunta que le hizo llegar una legisladora del bloque de Martín Lustó, Fernanda Carrillo, tiene que ver con el sueldo de los obispos y cuánto invierte el Estado en los sueldos de los obispos al año. Vamos a hablar con Santiago Olivera, obispo castrense. Gracias por habernos atendido. ¿Cómo le va? Buen día, no de nada. Gracias por atendernos. Primero preguntarle acerca de lo que decíamos recién con Pablo Mendelevich, que está aquí a mi lado. Fueron declaraciones bastante flacas en el día de ayer respecto a las cifras que se brindaron, por las cifras que se conocen sobre el tema del aborto, pero es una discusión que se va a poner muy caliente en el Congreso de la Nación. Sí, yo creo que nosotros, y lo que pueda decir un obispo siempre, será en defensa de la vida y lo que podamos aportar con tranquilidad, con serenidad, pero con firmeza, que con la vida humana no podemos jugar, ¿no? Y me parece que hay que también ver si la Constitución Nacional, qué es lo que dice acerca de la vida, ¿no? Y creo que es clara la Constitución y los pactos de Costa Rica, etcétera, que hay que, desde la concepción hasta el final, hay que defender la vida y protegerla, ¿no? Esa será nuestra palabra siempre y nuestra defensa siempre, ¿no? A ver, usted se refiere al momento en el que la Constitución Nacional considera que existe vida dentro del útero materno. Así es. Olivera, usted dijo que el Papa seguramente debe sentir dolor. A ver, corríjame si no. Sí, porque a mí me preguntaron que, yo supongo, habría que preguntárselo al Santo Padre, pero me parece que todo lo que sea, el Santo Padre es un Santo Padre que está trabajando mucho y poniendo su mirada en toda la vida, ¿no? En la vida de los inmigrantes, en la vida de los que están más solos, en la vida de los balseros, en la vida de los pobres, y siempre aquí en Buenos Aires tuvo una palabra muy clara en la vida que se engendra en el seno de una mujer y de la madre, ¿no? Y entonces me parece que ante el tema del aborto, ponerlo en discusión, supongo que el dolor de lo que significa el aborto, supongo que el Papa lo tendrá, como tenemos todos, el dolor si hay muerte de niños inocentes, ¿no? Pero usted se refiere al dolor que significa la discusión del tema, que es un tema doloroso, o al dolor que significa la apertura del debate. No, la apertura del debate no, el dolor del aborto. O sea que usted coincide con que hay que debatir, porque también leí por ahí, por eso le decía, corríjame si no, que usted dijo que si de verdad el gobierno no quisiera o estuviera en contra de este tema, entonces no abriría el debate. No, yo lo que creo es que si yo digo estoy a favor de la vida y estoy siempre a favor de la vida, creo que el debate que antes hay que hablar de otras cosas. Esto es más largo, digamos, ¿no? Por lo pronto lo de la Constitución, por lo pronto cuando uno lo votó al presidente, ¿no? O a un partido, es decir, que se haya hablado o no hablado. Me parece que el debatir, el episcopado argentino lo ha dicho y yo me adhiero y suscribo lo que dice el episcopado y la comisión ejecutiva, que hay que hablar con las voces de todos y con serenidad y con respeto. Me parece bien. Yo me refiero que el dolor es, ahora, el dolor es el tema del aborto, pero si yo soy un convencido de la vida, no pongo en discusión si hay que hacerlo o no hacerlo. Bueno, eso. Entendemos que, esta discusión va a ser muy sensible dentro del Congreso de la Nación. La Iglesia, hay muchas cuestiones a las que se ha tenido que ir abriendo durante estos últimos tiempos. De hecho, el Papa Francisco fue como un impulsor del debate de ciertos temas. El aborto es un tema demasiado sensible. Cuesta imaginar que la Iglesia pueda llegar a cambiar la opinión que tiene, pero ¿usted qué tiene para decir, más allá de que es necesaria la educación para no llegar a la situación del aborto, que es lo más importante, en realidad es el tema de fondo aquí en cuestión, pero qué tiene para decir sobre la cantidad de chicas que mueren a manos de un aborto clandestino o que se lo hacen solas y después terminan siendo atendidas por el hospital público para poder salvar sus vidas? Bueno, pero ese es el punto que no es ante la muerte otra muerte. El punto es que no tenemos que llegar a eso. Habrá que ver los recursos, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que ayudar a una verdadera educación y hay que prevenir y hay que no llegar a la vida. Pero no porque mueran, porque se hagan clandestinos, entonces legalicémoslo. Me parece que en ese punto yo particularmente no estoy de acuerdo. Hay que lograr de no hacerlo. Ahora, para usted, ¿el aborto no es un hecho más allá de que discutamos? En este momento estamos discutiendo la legalización o se va a discutir la legalización.
Sí, claro que es Pero un el aborto hecho. es un hecho, no es aborto sí o aborto no. Las chicas lamentablemente y terriblemente abortan. Sí, terrible. Y por eso yo no voy a leer. Digo, que uno puede decir que después vaya preso o no vaya preso es otro tema, pero que yo voy a defender la vida y nosotros de verdad sabemos que muchas madres quedan marcadas para siempre por el tema de un aborto en su vida. No es algo Sí, sencillo, claro. obviamente que para nadie le divierte, pero ¿qué tiene que ver que sea un hecho a que yo diga, bueno, ahora entonces lo hacemos gratis, lo hacemos libre? Bueno, es una idea, digo, que uno no comparte, que yo personalmente no comparto. Pablo. Buen día, Olivera, mucho Buen gusto. Soy Pablo Mendelevich. Quería preguntarle, usted como obispo castrense, ¿cuánto gana y quién le paga el sueldo? Bueno, hagamos dos cosas. Cuando vamos al principio decir que los obispos no reciben sueldo, sino una subvención que está la Iglesia Católica, etcétera, y es un aporte que no es un sueldo. El caso concreto del obispo castrense sí, porque está equiparado al subsecretario a un subsecretario de Estado, que eso habrá que verlo, digamos, ¿no? Yo lo recibo, lo entrego, hacemos una cosa para Cáritas, y lo paga obviamente el Estado Nacional, claro. ¿Y me puede confirmar que son 46.000 pesos, como dijo ayer el jefe de gabinete? Esos son los obispos residenciales, sí. Aproximadamente, no lo sé con certeza, pero creo que sí. Es eso. ¿Y usted para vivir cuánto usa de ese ingreso? Y depende, porque yo me pago la nafta, yo me pago comida, eso depende. Hago caridad, digamos, eso, la verdad que no se lo puedo decir. Claro. Porque la pregunta apunta a entender cómo mucha gente no sabe que el Estado, cuando la Constitución dice que el Estado argentino sostiene la Iglesia Católica, lo sostiene económicamente también. Bueno, el sostenimiento de la Iglesia Católica sin duda, pero no solo eso, no es solo el aporte que reciben los obispos, también la ayuda y el subsidio de toda la educación y otros servicios que la Iglesia Católica cumple y que están sostenidos también por el Estado, pero de obras sociales. La educación, por ejemplo, y los colegios, cuánto se ahorra el Estado con la presencia de las escuelas católicas a lo largo y ancho del país, ¿no? Claro. Ahora, en su caso, como usted además es obispo castrense, recordemos que en el gobierno anterior el presidente Kirchner lo echó al obispado castrense, ¿no? A Baciotto. Claro, y después de eso hubo un conflicto muy largo con el Vaticano hasta que fue repuesto este cargo, ¿es así? Así es. Sí, tuvo 10 años que en realidad el obispado castrense es un acuerdo de la Santa Sede con el Estado Nacional. El argumento en aquel momento del presidente Kirchner era que los obispos castrenses no habían consolado a los militares en sus situaciones personales o de guerra, sino que habían sido cómplices de violaciones a los derechos humanos, los habían confortado a los represores. ¿Usted qué piensa? No, puedo decir una cosa antes, yo creo que no solo eso, ¿no? El caso concreto de Baciotto fue una mala interpretación o para mí, una muy poco feliz comparación con un conflicto con Ginés, ¿no? Que era el ministro de Salud de entonces, luego embajador en Chile. Yo creo que el conflicto que se desató, por lo menos lo que yo sé, con el presidente Kirchner y con Baciotto fue una cosa puntual. No una mirada de todo del obispado castrense. Ahora creo que en la historia del obispado castrense ha habido muy desafortunadas frases y actitudes de algún obispo y quizás de algunos capellanes, sin duda. Yo comparto, pero eso no quita que tantos capellanes u otros obispos estemos trabajando para anunciar el Evangelio, para vivir la coherencia de la fe y ese respeto a todos y la consolidación de la democracia y otros valores, digamos, ¿no? Que yo sepa, no lo sacó por eso simplemente, sino por un tema puntual. Recordemos, perdóname Pablo, para aclarar para el que está del otro lado, con Baciotto había sido que a raíz de declaraciones de Ginés, Baciotto había dicho, palabra más menos, que había que atarle una soga al cuello con una piedra y arrojarlo al mar, ¿no? Una cosa así. Claro, eso es una alusión bíblica de que escandaliza a un niño. Sí, poco feliz para mi gusto. Absolutamente. ¿Y a usted, padre, como arzobispo castrense, se le han acercado militares que estuvieron en la represión para pedir que los consuele? Obispo.
Sí, yo visito a todos, yo he visitado la cárcel, yo hace 8 meses que soy obispo castrense y estoy conociendo, pero yo creo que mi predicación y mi corazón está en vivir la verdad, la memoria, la justicia. ¿Y cómo ve usted el tema del arrepentimiento de estas personas y en términos institucionales? ¿Usted cree que tiene que haber un arrepentimiento de los represores? Yo creo que tiene que haber, sin lugar a dudas, arrepentimiento. Pero tiene que haber una mirada histórica de todo el acontecimiento, aunque ciertamente no comparto para nada el terrorismo de Estado y hay mayor responsabilidad, sin lugar a dudas, pero hay que ver toda la historia. Si vemos la historia solo de un lado, podemos fallar, digamos, ¿no? Me parece que la memoria está muy bien, pero también iluminada por la historia y la historia completa y la verdad completa, y que haya justicia verdaderamente, ¿no? Que haya justicia. Discúlpeme que lleve el tema para este lado, pero uno no tiene ocasión de hablar con el obispo castrense todos los días. Perfecto. Entonces me resultaba muy interesante este aspecto de su tarea, de su trabajo. Sí. Usted, por ejemplo, cuénteme, ¿ha tenido que hablar o consolar a gente como Echecolatz o como distintos represores y los encuentra en qué estado? ¿En alguna clase de arrepentimiento o los encuentra firmes en sus convicciones? Como se acaba de morir el general Viñone, satisfecho por lo que había hecho y diciendo que los muertos por la represión eran menos que los de accidente de tránsito. No, eso me parece una barbaridad. No, yo no los he visto, no. A ellos no los he visto y la verdad, digo de corazón, yo lo que trato es que haya, y me parece que tiene que haber un camino de arrepentimiento, pero también, por eso como digo, que no esa parte también de toda la historia, porque cuando uno tiene toda la mirada, se ve distinto, ¿no? De todos modos, yo estoy a favor, y coincido con usted que usted dice, que debe haber arrepentimiento y reparación, no solo arrepentimiento, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿usted qué piensa acerca de ese supuesto listado que había de unos 96 ex represores, que habría sido conformado en parte por dependencias del gobierno nacional para ser liberados bajo el argumento de descomprimir la situación en las cárceles? En parte después fue desmentido, en parte no. ¿Qué piensa de eso? Sí, yo no conocía esto. La verdad, no es la primera vez que estoy oyendo esto que me dice. Pero de todos modos, creo que en las cárceles hay... Esto también llama la atención cuando uno lo dice, pero lo digo de corazón y para todos. Cuando una nación no cumple la ley, estamos listos. Me parece que si la ley dice que tiene que tener sentencia, que la ley dice que si son tanta edad tiene que salir o tener lo domiciliario, yo me inclino siempre a favor de la ley, ¿no? Uh-huh.